Esto es casi como mi segunda casa, porque bueno, siempre he querido estar en un sitio de referencia. Esto casi que es un emblema, ¿no?, de este país, porque es un agua que lleva muchísimos años en producción. Siempre todos tenemos en mente, ¿no?, el agua Vichy Catalán, salud, bienestar. Siempre tenemos los recuerdos de los abuelos, ¿no?, que tomaban Vichy Catalán, y esto ha ido pasando un poco de generación en generación. Para mí prácticamente es como un sueño y un reto a la vez, ¿no?, estar aquí. Aquí es el centro de operaciones de la cocina. Esto es una cocina central, bueno, una gran cocina, y entonces pues aquí es donde cocinamos todo lo relacionado con el balneario. Aquí tenemos toda la parte caliente y toda la parte fría de la cocina, y bueno, un poco es seguir la dinámica de tener el producto muy fresco, de siempre tener una materia prima muy buena, y el aspecto donde nos diferenciamos es tener un poco un conjunto de lo que es salud, bienestar y tranquilidad. Este es el restaurante Delicious, y bueno, es un restaurante centenario, de los pocos que hay en el país. Nosotros hemos conservado la estructura porque, claro, sería una pena también tirarlo todo y hacer un restaurante nuevo, ¿no? Quizá el espíritu del balneario es ese de conservar todo lo que es la estructura del balneario. Siempre se ha ido renovando y siempre se ha ido mejorando las instalaciones, pero un poco el sentido que queremos darle es un poco que la gente vuelva un poco al pasado, ¿no?, con aires muy renovados. Siempre seguir la misma línea de la cocina termal, ¿no?, de usar este agua tan buena y que nos hace únicos. El trabajar en un grupo como es el grupo Vichy Catalán tiene diferentes ventajas, ¿no?, tiene ventajas muy grandes. Quizá al estar todo sectorizado en varios grupos, nos da la ventaja principal de que tenemos una comunicación interna muy buena, ¿no?, en el grupo. Quizás sí, ¿no?, quizás el lugar que me gusta más, siempre me gusta estar en la cocina, ¿no? Siempre digo que yo no soy una persona de despacho, ¿no?, aunque a veces tengo que estar en el despacho, pero soy una persona que me gusta estar en la cocina, me gusta estar en el front y me gusta estar ahí, porque es cuando realmente sientes que el proyecto es tuyo y que tienes que estar con tu equipo, o sea, día a día. Mi equipo es casi que mi vida. Sin ellos no soy nada. O sea, si no tienes un equipo que te ayude y que crea en ti y que vaya contigo, no eres nadie.